departments our size, if we can get one, we can find somebody who can do it, that's great. License, just try to find a resource. Ok, bienvenidos al puente. Estamos muy agradecidos que ustedes hayan venido aquí esta noche para conocer nuestros agentes comunitarios. Primero, yo quiero presentárselos. Ese es un evento que yo he querido tener desde el principio del puente. Por fin estamos aquí. Entonces, primero tenemos para representar el departamento de la policía de Searcy. El jefe de la policía es Hernandez. Y para representar el departamento de los bomberos, el jefe de los bomberos es Dunavan. Y de la oficina de la sheriff, la alguacil, el oficial es el señor Seiders. Y por lo tanto, la esposa del señor Seiders es Seiders. La mayoría de ustedes la conocen porque ella trabaja en la escuela, también ella es parte de la mesa directiva del puente. Y también tuvimos un intérprete para esta noche. Y él es un estudiante de la Universidad de Harding y este año escolar él está trabajando con nosotros como voluntario. Él se llama Seth Albritton. También él juega en el equipo de fútbol de Harding. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el señor Hernandez. Y Seth va a interpretar así. Seth, ¿pueden venir, por favor? Y vamos a escucharlo. First of all, thank you for having us here tonight. Primero, gracias por venir y por tener nosotros aquí. This has actually been something that we've been planning since before COVID back in 2019. Esto es algo que hemos planeado antes de COVID en 2019. Myself and Mr. Simpson had talked about this, like I said, a few years ago, and we just wanted to, as a police department, as well as other emergency services, to come speak with you all. Hemos hablado sobre esto y hablar con ustedes. Hemos planeado esto por mucho tiempo. We really just want you all to know that if there's any situation that involves whether police, fire, or any other services, that we are here for you guys. Si hay algo que podemos hacer, que queremos que ustedes saben de esto. And then after everybody else is done speaking, I would love any kind of questions that you have for the Searcy Police Department. Después de hablar, queremos saber si ustedes tienen preguntas o algo que necesitan saber sobre los departamentos. Thank you. Gracias. Y ahora el jefe de los bomberos, señor Brian. First of all, thank you for being here and just to give us an opportunity to let you know how much we appreciate you being in our community. Gracias por venir y estamos muy agradecidos por tener esta oportunidad para estar en la comunidad y con esta. Also, we just want you to know that we, as the fire department, are here to serve you. So anything that you need, you can always call the fire department, and we'd be happy to help you in any way we can. Estamos aquí para ayudarlos y en cualquier tiempo ustedes pueden llamar al departamento de los bomberos porque estamos aquí para servirlos. What I want to do now is just kind of give you just like a few fire safety checkpoints that you can take home, and also that you can keep in mind when you're at home, just some things that would make your home safer from fire.
esta es una lista de comprobación de los bomberos y después ustedes pueden obtener una lista para tener en casa. First of all, we want to make sure that you have smoke detectors in all your homes. And if you don't, we have the means that we can come to your home and install smoke detectors. And it's free, it doesn't cost anything. Queremos que ustedes tengan extintores y alarmas contra incendios y si ustedes no saben, podemos ayudarlos para instalar. And also, if you have, we want to make sure that you have an emergency plan. So if there's a fire at your home, you have a plan to get you and your kids out safely and not to go back in if it's on fire. Y queremos crear un plan de escapar en caso de un incendio, así queremos tener un plan y saber ese plan. One thing is also if you have any type of like cords, electric cords, any kind of space heaters, anything that's electric, just keep an eye on the cords. Don't overload your outlets, don't overload the cords, and make sure everything's in real good working order. Si ustedes pueden revisar los cables eléctricos y ustedes pueden estar así, no están raídos, agrietados o con alambres expuestos y reemplace los que estén dañados. And also, just another thing, like your electric dryers for your clothes, make sure, we have a lot of fires in the vents. So make sure that the vents in your dryers are kept clean of any kind of lint. That's a easy way to make sure that you don't have any fires in your dryers. Para estar seguro que en los secadores que no es lent en la máquina porque puede crear un incendio, pero es muy fácil para limpiar, así queremos que todos nosotros sabemos que es muy fácil para limpiar y puede evitar un incendio. And also, if you have young children and you need, like in your car seats in your cars, you can come by a fire station and we can check those, make sure they're installed. It's not on this one, but that they're installed correctly. And if you know someone that needs a car seat and can't afford it, we have car seats at the fire station. Queremos que ustedes puedan instalar esos asientos de cajos para los bebés y los jóvenes, así infantil, así queremos que ustedes saben cómo hacerlo, pero también si ustedes no pueden comprar un asiento, tenemos unos en la estación. And also, we have some of these that has a checklist for you. We have some in this other room, so if you want to take one home, it's a coloring book and activity book for your kids and for you to go over with your children, just a safety checklist. And we have this for you if you'd like them when you leave. Sí, hay una lista en esa habitación para obtener después y es para los niños y para los adultos para dibujar. Si ustedes quieren dibujar, ustedes pueden, supongo que sí, pero para los dos. And anytime if you have any questions, feel free after this to answer any question you have. So again, thank you for being here. Okay, thank you. I'm Scott Seiders. I work for the Sheriff's Office. Él es Scott Seiders, él trabaja por la oficina del sheriff. Working for the Sheriff's Office, we work outside of the cities. And so our primary contact with the Hispanic community tends to be agricultural workers. Normalmente ellos trabajamos afuera de las ciudades, así principalmente nuestro contacto es con los trabajadores agriculturas.
And our concern is that crimes amongst or on agricultural workers are underreported because of their own concerns about their status. And I want to assure you that we are interested in crimes that occur in White County, regardless of where someone is from. Muchos de estos trabajadores están preocupados porque no quieren que una policía están preocupados sobre de dónde son o quién son, pero queremos decir que no importa de dónde eres o quién eres, queremos ayudar si algo malo ha pasado. I'll answer any questions. Y ahora para preguntas, supongo que no importa para quién, para el o yo. Todos los trabajadores del estado o de la ciudad o del condado quieren que ustedes sepan que ellos están aquí para ser sus amigos. Ellos quieren que ustedes sepan que ellos quieren protegerlos y están aquí para ayudarlos en momentos graves. Entonces no deben tener miedo de reportar un crimen porque su propósito principal es para reportar y dejar el crimen, parar el crimen. Entonces no importa si dónde están o no importa su estado, ellos quieren ayudar y no necesitan tener miedo de ellos porque ellos están aquí para ayudar. Entonces ellos quieren contestar preguntas si ustedes tienen alguna pregunta. Ok, buena pregunta. ¿Cómo se organizan, digo, entre todos los departamentos para tener este condado tan seguro? Porque es lo que yo he escuchado, a pesar de que tengo poco tiempo aquí, he escuchado que es un lugar seguro. Entonces, ¿cómo se organizan en comparación mejor de otros lugares más peligrosos, por así decirlo? Como aquí que estamos haciendo ahora. Ajá, que es lo más esencial que están haciendo, que está funcionando para que esté siendo seguro. ¿Qué están haciendo para estar ¿De qué estrategia o no sé? para Searcy, ¿verdad? Sí. Sí. What each department doing for Searcy to make Searcy a safer and place? Some strategies that you all have. Well, we teach children fire safety, how to get out of the home safely if the home's on fire. Make sure that there's smoke detectors in every home, because that's the first line of getting somebody out safely. Para ellos o para nosotros enseñamos a los niños cómo evitar un incendio y si está en casa, cómo instalar o mantener extintores y alarmas contra incendios, y así ellos saben cómo correr fuera del incendio y también cómo evitar un incendio. For the police department, we've added 10 more officers over the last 4 years. I'll break there. Para el departamento de la policía hemos añadido 10 más policías en el last year, 4 years. hace 4 años. We put more officers in the schools with our children. Hemos puesto más policías en las escuelas. And as well as equipping them with modern technology to help fight crime. Y también así las policías tienen tecnología moderna para pelear esas peleas y saber qué hacer con estas tecnologías en la escuela en la ciudad.
The sheriff's office primarily stays out of Searcy and lets the Searcy police work, but we operate the jail that is in Searcy. Then our drug task force, which is a combined effort between Searcy and the county, handles drug cases in Searcy and outside of Searcy. But the jail, keeping the right people behind bars is the biggest thing we do, and we're hiring. Everybody needs a job. Su trabajo principal no está en la ciudad, pero con la cárcel y también trabajan con el departamento de Searcy para pelear contra los drogos y ese problema en Searcy, pero principalmente es con la cárcel y las personas ahí, y si alguien necesita un trabajo, pues hablar con él. Yes. What's their biggest concern as far as, like in their home, it has to do with their safety, whether it be any type of safety, like fire or, what's their biggest one there at home? What are they scared of as far as their home safety? Así, esa pregunta quería preguntarles que en casa, ¿qué es el problema principal que ustedes tienen con el incendio o solo con la seguridad de tu familia y de tus niños? Y puede ser cualquier cosa, pero puede ser con incendios y cómo evitarlos o algo diferente. ¿Las alarmas las ponen gratis o paga uno para poner las alarmas que van adentro de la casa? Like the Contra incendios, sí. like the fire extinguishers and the Fire alarms. fire alarms, like they're installed for free. Or it's Yeah. like Yeah, they're free, and we install them, make sure they're in the correct location. they're not free and they're installed. We install them free, it doesn't cost them. Así, Now, the smoke detectors, we don't have extinguishers, but we can, that's something that's relatively inexpensive, Walmart. But as far as the fire and safety part, there's smoke detectors and CO monitors. So if they have gas in their homes, we also have CO monitors. así las alarmas son gratis y para instalar también es gratis y esa dices de la CO. We have CO and smoke, so we have both. And they're both free and two different things. Some of them are combinations. Sometimes, some of them we have smoke and CO combination monitors. So, but we do have, most of the time we have both. Así, también hay unas alarmas contra malas cosas en el aire, como Humo. como humo, pero es más específico como más tóxica. Con químicos. Sí. Sí. Así que hay unas alarmas para esa específica, pero también hay unas alarmas que son los dos, con el humo y con los demás. Pero todos son gratis y ellos van a instalarlos También son en el gratis. lugar correcto, gratis. También son gratis y para instalar gratis. Tengo que hablar para hacer cita para que me pongan uno o... Who can she talk to if she needs one? She's going to have Come one. to the fire station or come to the fire station and we can do it. Adaptación de bomberos. Venga a la estación. ¿Alguien ya tuvo pregunta? Bueno, pues la pregunta que ha hecho es, me llama la atención porque ha pasado en este país acerca que han entrado a las escuelas a disparar y ha habido este intento aquí en este país. Y cómo podríamos nosotros tener la seguridad de que no va a pasar eso, van a reforzar las escuelas, las iglesias,
shootings, and also like shootings in churches and other places. And I guess this is for this collective question. So what can they do to prevent that? Because there's a lot of fear with that, obviously. The biggest thing is if you see something, say something. Let us know. We can't do anything if we don't know. That goes with any crime. We depend on our community to report crimes to us so that we can stop that crime. Dependemos en ustedes, así si ustedes ven algo malo que está pasando, entonces habla con nosotros y dinos qué está pasando y qué ven ustedes, así que podemos saber porque dependemos en ustedes. Es algo justo. Otra vez, no tengo miedo de reportar algo a las autoridades, porque si algo malo pasa, si es algo que usted ha escuchado que va a pasar, alguien está amenazando o algo, cualquier cosa, debe decirnos para parar el crimen o cualquier cosa. Específicamente, ¿qué hacen para proteger a los niños en las escuelas? Aunque tú no escuches que va a suceder un crimen, ¿cómo los protegen día con día? De nosotros como En la escuela, la policía. Así, how can the police protect children in the schools with events like this, where different shootings and stuff like that, people coming into the schools and crimes being committed? That's why it was a very high priority when I took over 4 years ago to make sure we had a school police officer. Every school has a police officer. That black and white police car being parked out front is a very big deterrent to keep people from wanting to do that. Sí, cuando llegó, él que hace 4 años, él empezó a instalar o tener un policía en cada escuela y a ese coche enfrente de cada escuela, y eso solo es mucho para evitar y muchos problemas y crímenes, porque cuando personas malas ven ellos tienen miedo, pero es la razón porque en cada escuela hay una policía. Also, all the doors are locked too. I've never been there. Every door, there's only 1 or 2 entrances that people are allowed to come in. Those are locked too. You have to have permission to get in the school. So it's not like you can just go into the school. They're locked where you can get out for safety, but you can't get in. Y todas las puertas están cerradas o son cerradas, y si los niños necesitan salir, son abiertas adentro, pero de afuera cerradas. Así solo hay una salida o una entrada en la escuela, y siempre hay personas ahí para saber quién está entrando y saliendo. Si alguien llega a la escuela, tiene que presionar un botón y pedir permiso de entrar. Y cuando usted entra, tiene que ir a la oficina y ellos van a checar su identificación o cualquier pregunta para estar seguro que es importante que usted está ahí. Entonces ellos no permiten cualquier persona entrar a la escuela, solo los que necesiten entrar. Yo en el tema de la salud, en educación a los niños en las escuelas y también para los hogares, ¿existe algún plan de capacitación o adiestramiento? Como por ejemplo, creo que también es muy importante esto que es muy frecuente y pasa, por ejemplo, un atragantamiento, eso es fulminante, y pues ahora sí que a veces nada más pensamos en pistolas, ¿verdad? Y eso sucede en segundos, pues pueden evitar muertes. Yo sé que a lo mejor en las escuelas deben de tener su contingencia de primeros auxilios, evacuación, etcétera, pero también es muy bueno y muy importante que desde niños ya lo sepan, porque incluso hasta pueden celebrar una vida, no nomás en la escuela, en la calle, en el parque o en el hogar. También existe esa capacitación dentro de las escuelas. So it's really important to have the education of like the kids of how
with different weapons and guns and such, and how they can avoid these situations where the kids themselves see something and are able to do something. And so is there a type of education like that in the schools so that the kids can see a danger and are able to act on it or avoid it or run away or something, whether it's in the school or in some other public setting? I'm in charge of our SROs in the county schools. And I think it's the same in Searcy, that they, just like they have fire drills, they have, I don't know that they call them active shooter drills, but they have drills that they do that are what the children should do in the event of an active shooter. Así, en las escuelas hay un drill de incendio para evitar un incendio si hay no es real, pero es para practicar si hay un incendio. Y si es el mismo si hay una persona con una arma, hay esa actividad para fingir si en realidad había una persona, y así los niños saben qué deberían hacer y cómo salir de la escuela si esa cosa pasa en realidad. At 8:30 today in Pangburn, they did a drill, just that, and it uses a phone app to inform what is going on. That was what they were testing, was the app portion of it. And so I assume that in Searcy schools, there's a lot of different, there may be notifications, but that's the thing, the parents need to be getting with their schools and getting the schools their information, so that because information does get passed out through a lot of different things, through email, through notes home, through texts. And so if the parents aren't signed up with the schools for the things that they should be, then they're not gonna get those sorts of notifications about what's going on. Sí, es que hoy a las 8:30 había un drill, como dije, pero la razón principal fue para mostrar información por los celulares y para probarlo. Así que hicieron ellos mandaron un mensaje a los padres de los niños para ver si ellos lo recibieron, ese mensaje por celulares, si había una persona adentro de la escuela. Así ustedes pueden hablar con las personas en la escuela sobre los trabajadores, sobre cómo ustedes pueden tenerlo o recibir esos mensajes de la escuela si algo así pasa. Así ustedes pueden hablar con esas personas en la escuela para conseguir una aplicación o solo recibir los mensajes porque están comenzando a hacerlo. And if you're in Searcy, my wife Jacqueline would be happy to make sure that you're signed up for the things you need to do. Y, Puedo ayudarte. ella puede ayudarte si vives en Searcy. Sí. Habla con ella. Durante el verano, el puente ayuda con las escuelas en inscripción con los niños. Muchos de ustedes ya saben de eso. Y cuando lo hacemos, ponemos mucha información en la computadora y confirmamos que la información es correcta del año pasado o cualquier, porque ese es porque es importante. Si fuera emergencia, la escuela necesita tener capaz de contactar a ustedes. Entonces, durante el año, si su dirección cambia o su número de teléfono cambia o su dirección de electrónico cambia, debe decir a la escuela que este cambio pasó porque si fuera una emergencia, ellos necesitan contactar a ustedes inmediatamente. ¿Otra pregunta? En caso de una fuga de gas, ¿a quién se llama primero? ¿A los bomberos, al policía? Sí, ¿qué? Una fuga de gas. Una fuga de gas. Ajá. Yeah, there's like gas leaks. Yeah, it's los bomberos, the fire department, who they call if there's a gas leak or something like that. They call 911.
And then they'll get us, and they'll also get, Sunday on the way. They'll take care of it. But we'll be there to we can do readings, we've got monitors to check and locate it, but they'll be the ones that have to take care of it. Se puede llamar el 911 para hablar con ellos y los bomberos van a venir y también introducir la organización que da esos recursos a ustedes, porque ellos saben cómo funciona y ellos también tienen muchas máquinas para ayudar en estas situaciones, pero si se llama a 911 vas a estar en contacto con la persona correcta. I have a question. Yo tengo una pregunta. Si está parado por un policía, ¿qué debe hacer? If I'm stopped by police, what should I do? Cuando manejando. Okay, so I don't have to bring this down, do I? Some things that the police officer will ask you for is an identification and proof of insurance on that vehicle. Unas cosas que la policía va a preguntar es para su identificación y para evidencia de insurance de ese coche. And they're also going to tell you why they pulled you over as well. Y van a decirte por qué estás parada. But we have to make sure that all of the vehicles on the road have insurance just in case there's an accident. Pero deberíamos estar seguros que cada coche en las calles tiene esa insurance. Seguro. Tiene seguro. Tienen seguro para estar y ser seguro. Because if somebody doesn't have insurance, then it costs a lot of money to fix a vehicle. Porque si nadie lo tiene, cuesta muchísimo para un coche. ¿Y está bien para salir de mi carro si estoy parado? Are we okay to leave from our car if we're stopped? Or No. That's not true. Una manera. Just stay, and officer will have some questions. I know, with media, sometimes it's not, police officers are not portrayed as good people. I will tell you, and I'm sure Philip, or the sheriff will say the same thing. We hold our officers to the highest standard. Right there. Por favor, quédate en tu coche y en tu asiento y no salgas de ahí. Y sabemos que hay mucha en las sociales medias que y siempre hay videos de las policías, pero tenemos reglas y muy estrictas para nuestras policías, para tener policías con mucha calidad. If at any time they do not treat somebody in the correct manner, then we, like the chief, I need to know that because they have cameras on them and I can review that at any time. And if they are doing something that's out of line, then I will take care of that myself. But if you at any time are on a traffic stop, a call with a police officer, and you feel like something was done wrong, then we need to know about that. Si hay una policía que está actuando muy malo contigo, entonces necesitamos saber, porque cada policía tiene una cámara en sí mismo, así podemos saber si fue algo muy malo y queremos ayudarlos. Así por favor llámanos si hay un problema así. Little man's got a question.
nos va a nuestra casa. Call 911. But, go ahead. I was gonna say, but not, Y tengo, uno tiene una persona que habla en español. There is a person who speaks Spanish, we can call 911. not always, rarely, that's the problem. Again, we're hiring. If you can speak Spanish and wanna work in our dispatch center, that would be a huge plus. No siempre, pero si ustedes hablan español y si ustedes quieren trabajar ahí, habla con él. With that being said, 911 is taking, if a child calls 911, we respond either way. If, you know, so if they're playing on the phone, we still have to respond. So if you call 911, whether it's for real or not for real, we're gonna respond to your house. Si un niño llama al 911, vamos a contestar si es real o no es real. Es nuestro trabajo para contestar el teléfono. Si es real o no es real, vamos a hacerlo. Ellos van a mandar a alguien a su casa. Si el niño llama y solo era un juego, ellos van a mandar a la policía. O al bombero. ¿Y qué pasa si no era real? O sea, que hay alguna multa. What happens if it's not real? If it's not real and we show up, usually we can tell by talking to the parents, and a lot of times you can hear a kid on the other line and you can tell if they're playing on the phone, but we still have to respond just to make sure that the kid's not calling and the parent's down or something. Do you fuss at the child? We try to be understanding. Entonces ellos van a responder, aunque ellos a veces saben que es un juego porque ellos pueden escuchar a los niños hablar, pero ellos tienen que responder. Y yo pregunté si ellos regañan a los niños y él dice que ellos tratando de estar, tratando de entender y no regañan a nadie. I'll tell you that most kids calling 911, it's because we're given an old phone to play with. And phones, whether they have a SIM card or not, will still call 911. Cell phones. Yeah. No, So, if you want to give your child a cell phone to play with, make sure the battery's dead, because if the battery works, they can still call 911 with it. La mayoría del tiempo es porque un niño tiene un celular muy viejo y si no quieres que el niño llame a la policía, deberían quitar la batería o estar seguro que está muerta. Así ellos no pueden, si los niños no pueden llamar a la policía. Pero, como por ejemplo, donde una familia no hablan bien el inglés y el niño hace que habla perfectamente el inglés, ¿le van a dar la misma importancia o porque el niño no le van a dar esa importancia? If the parent can't speak and they let the child call, are you going to give it importance because the child is speaking, but the child is speaking on behalf of the parent? So, or will you still take that seriously? Correct, yes. Well, it's you're talking about if there is an actual emergency with the kids calling, yes. You can usually tell when something's going on, but when a child is playing on the phone, you can usually tell in what they're saying. But yes, if a child calls and says, you know, mommy won't wake up or daddy won't, something along those lines, then yes. Sí, ellos siempre van a tomarlo en serio y dice que pueden saber si es un juego o es real. Ellos suelen saber, pero ellos van a tomar todo en serio en caso de que fuera emergencia. We receive calls from children daily, that's fine. It's when they call 8 times in a row. That's good, right? Sí, recibimos llamadas de los niños muchísimo. Así, no es un problema, solo es un problema cuando los niños llaman 9 veces o 8 veces.
Yo hace años atrás fui a acompañar a un amigo a pescar, pero yo no tenía licencia para pescar. Y llegó el guardabosques y miró que yo estaba ahí, pero no estaba pescando. Y llegó y me preguntó si tenía licencia para pescar. Y que no, solamente estaba acompañando a mi compañero, pero mi compañero tenía 3 cañas de pescar. Entonces éramos 2. Dice, bueno, tienes que tener una de esas. Y pues dije, no, yo no estoy pescando, pero aún así me dio un ticket y lo tuve que pagar. Fueron $300. No sé si abusó él de mí y además dijo que tenía contactos con migración y ya empezó como a quererme acostar y todo eso y sembré. Y ya desde ahí ya no necesito lagos ni ríos ni nada de eso. Basically, he said he went fishing with a friend a few years ago and he didn't have a fishing license. And he said he was really just watching, but when the police came to check, and since the friend had 3 baskets for the fish and there was just 2 of them, they said, well, he must have had 1 of them, so they gave him a fine. He had to pay a ticket, even though he wasn't really fishing. But he said that scared him, that they were gonna call immigration or. Yeah, but that's game and fish wardens, and they're a whole different breed of people. I have no Las answer. personas que enfuerzan esas reglas de pescar no son ellos. I'm good friends with most of them, and they give me tickets. So. But that being said, routine things like that, traffic tickets, those sorts of things, those don't trigger any sort of immigration checks. The only time that I'm aware of when that sort of thing comes into play is when you have already been taken to jail for something serious. So just routine interactions, normal level law enforcement things, I would not consider that a concern. It doesn't have to be violent. The only ones I know of are typically big drug cases. Okay, I didn't know. I honestly, I can't remember the last time the county dealt with a violent Hispanic crime. Sí, la mayoría de estos eventos no importan mucho, solo si has estado en la cárcel o si hay un crimen violento o si es un caso de los drogos muy grande. Solo cuando estos eventos pasan, van a llamar a la inmigración, pero con eventos así, normalmente no pasa nada. Yeah, if it's not a serious crime, I would not be concerned about Si es immigration. serio, no. And if you've done that, you have bigger problems with immigration. No me preocuparía mucho si es algo así. All we're looking for is cooperation and patience. A lot of our officers, I think they'll use an app, a translator app, that can help with a lot of the language barrier as well. So just patience and cooperation, we're pretty good to go. En estos eventos solo queremos cooperación y paciencia. La mayoría de las policías tienen una aplicación de traducir para personas, así solo queremos paciencia y cooperación. Y en caso de que pues a uno le pase, ¿verdad? Que lo pare el policía a lo mejor por exceso de velocidad y que el policía pues sí nos empiece como a amenazar, ¿verdad? Que nos puede, así como con migración, otro tipo de cosas, que hace uno en el momento. Si no habla, no sabe bien inglés, o sea, ¿qué haces si te están así como presionando, como que se siente uno asustado? ¿Qué haces en ese momento? ¿A quién le hablas? ¿O te bajas o permaneces callado? ¿Qué se haría? Así cuando estás en el coche. Sí, podría reportar. So what happens when they get pulled over and the officer's talking to them, but they don't know English, and there's the pressure of them,
they feel threatened. Yeah. Threatening situation. So, for me, Ruth can tell you, there has been several times where she has gotten a call of, Ruth, I'm on a traffic stop, I need you to tell this guy what I'm saying. And she has been, a translator for me. That's what I do. Voy a hablar de algo un ratito, claro, tenemos una tarjeta de membresía de puente, se tiene un poco, entonces puede usar ese como identificación. No es nada de gobierno, no es nada oficial, pero se puede usar para identificación. Entonces, en la parte al revés de esa tarjeta, dice que si alguien necesita hablar con esa persona en español, puede llamar, es mi número. Entonces, a veces personas pueden llamar y no podría traducir. Y él estaba diciendo que a veces él me ha llamado para decir que él ha parado a alguien que estaba manejando y él necesitaba comunicarse con él, pero no podía, entonces yo traducí por teléfono. Entonces, porque él sabe que puede llamar mi número. Entonces, a veces eso puede pasar. Y si ustedes necesitan, it's okay if they were to say they wanted you to call me, like if they have that identification card, It would be a big help, actually, yes. dice que sí tiene permiso de decir que quiere llamar. Una persona. De hecho, sería útil para hacerlo. Entonces, si usted tiene una tarjeta con mi número 3 o ya conoce mi número, puede decir que necesito llamar intérprete y puede llamar en ese momento y yo podría ayudar. Gracias. Y me dijo que con la ciudad, con ese departamento, como ya dije, muchas usan esa aplicación con sus celulares para traducir. Hablan en el celular y el celular habla con ustedes en español y pienso que it works like the same. As you say, that they can speak into it, it'll say it in Y English. ustedes pueden hablar en el celular y el celular va a hablar en inglés con la policía. Como conductor, ¿cuál sería una causa de que me den un ticket? ¿Y qué pasa si no pago el ticket o si se acumulan los tickets? So what happens if the driver gets a ticket and doesn't pay the ticket, and what's after that? So when they get a ticket, there'll be a court date on the top. And if they don't make it to that court date, or if they don't pay that ticket before that court date, then a warrant comes out for their arrest. Así, en cada ticket hay una fecha cuando debería de vencimiento como pagarlo, o puedes pagarlo pero dijo que dije que para estar en court con el juicio Tiene que estar en el corte en frente de un juez en la fecha. Pero si usted paga ese ticket antes de esa fecha, no pasa nada. Pero si no paga el ticket, tiene que llegar al corte. Y si no llega al corte ni paga, entonces ellos van a dejar. Just having a warrant, though, doesn't necessarily mean you have to go to jail. If you are aware that you have a warrant, and you call up to the courts, you can usually take care of like a traffic warrant by showing up with the right amount of money to pay that fine and not have to. But if you have a warrant and then get pulled over again, you're almost certainly going to jail. But if you find out that you have a warrant and you haven't been arrested yet, you can probably fix that without being arrested. Si tiene un warrant para mandato de arrestar, si está bien, si tú sabes y si lo pagas ese ticket o pagas de mandamiento, pero si estás parada en la calle
tienes ese mandamiento, entonces, entonces hay un problema porque tú no has pagado ese pero ahora o si lo tienes no es un problema si lo pagas, pero At the end of the day, the county wants that fine, they don't want to pay to put you in jail. ellos quieren ese dinero, no quieren pagar para ti para estar en la cárcel, así solo quieren ese dinero. Una pregunta. ¿Y si el carro tiene fallas o algo y por esa causa le dan ticket a uno tiene derecho a apelarlo en la corte o? So if there's like a problem with not a speeding ticket, but like with the car itself, do you get a ticket for that? You have to go to court for that, for getting that ticket. It's officer discretion on, depends on what's wrong with the car. A lot of times, they'll get warnings, but if it's a car that we commonly see and they're not fixing that problem, then they may get a ticket later. But it's completely up to the officer. Así, depende en la policía, en la persona que está ahí, en la policía, pero normalmente si van a advertirte de esa cosa, pero si siempre estás parada y siempre esa cosa no ha estado arreglado, entonces hay un problema, pero depende de la persona con quien estás parada con la policía. Si hay un ticket y si necesitas ir a court para pagarlo. Así depende, pero también necesitas arreglar ese problema con el carro. También depende de cuál es el problema con el carro, si es algo grave o no. Por decir que sean las brecas. ¿Los qué? Las que Yes, frenes. If it's brake problem, no problem. Entonces, Need to get that fixed. We want you to be able to stop. dice que normalmente ellos van a dar un aviso que necesita arreglarlo, pero si eso pasa otra vez, va a ser un problema. O también si eso pasa y usted no tiene licencia para manejar, es posible que ellos van a dar un aviso. Yo conozco a alguien que hace unos años la luz en la parte de atrás del carro se fue y estaba parado, pero por eso que no tuvo licencia para manejar, ellos llevaron a la cárcel y tuvo que pagar para salir. Entonces, era algo muy simple, pero por eso que no tuvo licencia, ese era el problema. I told her about the time that I knew somebody who was taken into the jail because he had a light out, but the real reason was because he didn't have a license and was driving. Don't break two rules at once. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo tengo visa de trabajo. ¿Hay algún motivo, ya sea una infracción o algo que pueda ameritar que se me anule mi visa de trabajo? Digo, porque yo he escuchado casos de gente que a lo mejor manejó tomada y se la ligaron. So he's here on a business visa, and so is there a like small infraction like what we were talking about that could kind of wipe away his business visa, or what would it take for that to happen, or is that? First answer is I'm not really sure. Okay. That's But my- it that is, was my answer but it too. is difficult to imagine that any sort of traffic related, any civil penalty would affect that. Criminal charges I could easily see affecting visas, but civil issues of motor vehicles, what else are civil issues? Lawsuits, Well, Yeah. I think minor
things that are not criminal, it's difficult to imagine would affect your visas. En realidad, no, la mayoría de estos casos no pasa nada. Si es algo con el tráfico o con los coches, no va a destruir el visa, pero si es algo de violento o algo más grande, no civil, pero de crimen, entonces algo puede pasar, pero con el tráfico, con los coches, no va a afectar esa visa. Y otra pregunta, si estoy manejando borracho, ¿es un problema? ¿Y cuánto alcohol se considera borracho? Yeah, drunk driving is a crime. Driving without a license is a civil penalty. Manejar sin licencia es un problema civil, pero manejar borracha es un crimen, entonces es mucho más serio. Es muy difícil sacar la licencia. Hay que preguntar. Pues yo pienso que fue un poco difícil, pero Is it difficult to get your license? Is the test hard? I haven't taken it in like, it's been 20-something years since I've taken it, so I don't know. así me entiende que tomó ese examen. Para mí no, para él. Pero hay un libro en español con todas las reglas de Arkansas para manejar, puedes estudiar. No dan clases Pues, primero hay un examen escrito, después manejar con alguien. That's what I was gonna say. You see all the, yeah, Otra pregunta. Que si no dan clases, doña. Pues, el tiempo se acabó, pero muchísimas gracias por estar aquí. Pienso que hay mucha información. Muchas gracias a las personas que vinieron para ayudarnos. Thank you so much for coming to help us tonight. Y yo quiero decir unas cosas más. Yo mencioné que tenemos una tarjeta de identificación del puente, es una membresía del puente. Y como dije, no es nada oficial del gobierno. También si usted maneja con eso, no tiene licencia, eso no es oficial, pero eso puede ayudar. Y hace un rato yo tuve una reunión con los autoridades y ellos dicen que si alguien tiene esa identificación con foto, va a ser muy útil, aunque no es una licencia, pero eso puede identificar quién es usted, es importante. Entonces, si usted quiere ese, vamos a hacer las tarjetas el miércoles, el 15 de octubre, entre 12 y 3:30. Y entonces, si usted necesita una tarjeta así, puede llegar en ese día. Y la escuela, creo que el 15 es un domingo. No, no es 15, es 18, ¿verdad? Yes, 18, lo siento, yo escribí. 18. Y la escuela puede usar también. Sí, puede usar ese para entrar a la escuela. Si usted necesita ir a la escuela para comer con su hijo o visitar a su hijo, puede usar ese y la escuela va a aceptar eso como identificación. Y también los hospitales pueden usar ese. Clase de manejar. El evento esta noche es el primer evento así. Y nosotros hicimos Platicas y pizza. Entonces, la semana, el mes que viene, vamos a tener un clase de manejar. Ese va a ser, tal vez no va a aprobar el examen con solo una clase, pero para saber algunas reglas de cómo
cómo manejar aquí en los Estados Unidos. Ese es muy importante. Entonces, el señor Seth está preparando esa elección y vamos a tener eso. Es el lunes, el 6 de noviembre. ¿Es correcto, Cory? Yes, Mr. 6 de noviembre a las 6:30. Vamos a comer pizza otra vez y tener una lección de clase de mañana. El viernes que viene vamos a tener solo un picnic y la mayoría de ustedes ya saben de eso, y solo es para celebrar el mes de la creencia hispana. Vamos a comer, ustedes pueden traer comida para compartir y vamos a estar afuera para jugar fútbol o visitar o cualquier cosa. Entonces, espero que puedan venir. Y gracias por venir esta noche. Y en la esquina tenemos una mesa con mucha información sobre el puente y mucha información sobre los cursos. Ustedes pueden sacar cualquier información que ustedes quieren tomar con ustedes. Entonces, esto.